Bones tardes a tothom i benvinguts. Com a president de la Congregació d'Eivissa i Formentera, Col·legi d'Arquitectes, és un plaer per jo poder donar inici a aquesta primera jornada del cicle que han titulat El repte de l'habitatge a Eivissa, de la reflexió a la proposta, on, abans de començar, voldria fer una petita reflexió sobre el que ens ha fet impulsar aquest cicle, perquè al final, des dels anys 90, en aquella època, per exemple, i fent un poc una reflexió sobre la tecnologia, començàvem amb uns primers mòbils, estàvem amb els telèfons fixos i els fats, i en poc més de 30 anys la tecnologia ha pegat un bot rapidíssim per al qual moltes voltes no hem sigut nosaltres capaços d'adaptar-nos a ells. De la mateixa forma, han tingut aquest canvi o aquesta transformació dins l'urbanisme i la societat a Eivissa, on han passat unes poblacions relativament petites a principis dels anys 90 a realment uns grans nivells de població ara, 30 anys després. Aquesta pressió no és només dels qui viuen aquí, sinó també conseqüència directa d'un model econòmic que es centra en el turisme i l'estacionalitat. Aquest model requereix d'una mà d'obra intensiva per sostenir la temporada que ha crescut d'esquenes a la necessitat bàsica d'allotjar dignament a totes aquestes persones que fan funcionar la nostra economia. I això s'hi suma un mercat desequilibrat. Un mercat on només darrerament s'està centrant en promocions privades cara al sector del luxe, deixant l'habitatge social o assequible a una posició residual gairebé anecdòtica. La idea amb aquestes conferències és poder treure realment una fulla de ruta. Hem estat durant les darreres setmanes escoltant titulars un darrere l'altre que l'únic que feien era treure grans titulars, propostes, i durant molt d'anys ho hem estat sentint i mai ha arribat a res. I per part de la demarcació del col·legi el que volem és realment poder analitzar la situació des de diferents punts, més socials, econòmics, no només tècnics i urbanístics, per poder treure una fulla de ruta que realment es pugui utilitzar i presentar a les administracions com una carta d'intencions i cap a on creiem nosaltres com a arquitectes que haurien de tirar cap endavant. Per començar avui, comptam aquí amb MA, Laboratori de Transformació Sostenible i Business Fight Poverty, que llegiré breument els seus currículums. MA, Laboratori de Transformació Sostenible, és una organització al seu a Eivissa que treballa en innovació social, sostenibilitat i economia circular, facilitant processos participatius i estratègies basades en l'evidència per afrontar reptes complexos en l'àmbit local i territorial. Business Fights Poverty és una xarxa global que connecta empreses, organitzacions socials, administracions públiques i persones expertes per impulsar solucions pràctiques a desafiaments socials i econòmics, promovent l'aprenentatge compartit i la col·laboració intersectorial. Els hem demanat que ens acompanyin per poder tenir, com he dit abans, una aproximació diferent a la que normalment des del col·legi tractam, és a dir, no només centrat en l'arquitectura i el planejament urbanístic, sinó des d'un caire més social i humà a la vegada que econòmic. Aposta, simplement, i ja per tancar, voldria agrair la vostra presència avui, recordar-vos que el pròxim 30 de gener, a Can Ventosa, comptarem amb la presència en Jorge Dioni, que donarà una altra conferència, i ara ja sí que vos deixem amb elles. Moltes gràcies. Hola, molt bones tardes. Se m'escolta bé? Vale. Jo som Sofia Ribas, fundadora de MA, Laboratori de Transformació Sostenible. Moltíssimes gràcies, Lluís, i moltes gràcies al Col·legi d'Arquitectes per crear aquest espai tan important i també per invitar-nos a ser la primera conferència. Així que res, avui parlaré en castellà perquè la presentació està en castellà i perquè crec que és més accessible per a tots, però si teniu preguntes o qualsevol dubte podeu parlar en castellà, català, anglès y creo que también alemán. Bueno, ¿de dónde nace este estudio? Un poco voy a explicar y luego vamos a ir pasando. Lo vamos a hacer muy interactivo, va a ser muy participativo.
La parte teórica va a ser cortita y luego habrá una parte mucho más interactiva. Entonces, ¿de dónde nace? Nosotras somos de aquí, somos nacidas en la isla. De hecho, yo soy por Mañina, soy de y Beth también. Entonces, nosotras pues hemos vivido la situación muy de cerca, igual que todos vosotros. En cuanto a ver que cada vez va más esta problemática, como acaba de explicar Lluís, y nos dedicamos a la sostenibilidad y el impacto social, cada uno desde diferentes perspectivas. Entonces nos preguntamos qué podríamos hacer nosotras o cómo podríamos aportar a esta conversación, y es un poco de donde nace el estudio. Se ha hecho gracias a través de una subvención del Gobierno Balear que estaba vinculada al turismo y a la circularidad, y entonces propusimos hacer este estudio, pero muy enfocado en lo que son las soluciones. Escuchamos mucho de la problemática, pero queríamos llevar la conversación hacia entender cómo se está resolviendo esta problemática de diferentes maneras en otros territorios y qué podríamos aprender y cómo lo podríamos adaptar al contexto local. Por cierto, muchas gracias a todos y a todas las que estáis aquí un viernes por la tarde. Creo que tiene su mérito. Voy a pasarle a mi compañera Ivette, de Business Fights Poverty. Estupendo, pues gràcies, estic molt contenta d'estar per aquí. Jo soc de Sant Antoni, nascuda aquí, però bueno, he passat molts d'anys fora i fa 20 anys que vàrem fundar a Inglaterra a Business Fights Poverty. Pues también lo haré en español porque todo esto está en español, pero igual que Sofi, si tenéis alguna pregunta en catalán, inglés, castellano, pues sin problema. Un poquito la ruta para hoy. Veréis que principalmente vamos a hacer lo que es la teoría cortita y luego vamos a pasar más tiempo con lo que son las soluciones y os haremos trabajar también. Un pequeño ejercicio. Hemos traído unos casos de diferentes países, de diferentes experiencias, para que lo podáis discutir con el compañero o compañera que tengáis al lado. Nosotras vamos a dar vueltas, si tenéis preguntas, nos podéis hacer las preguntas una a una, o si no, después cuando estemos todas juntas, pues también nos podéis preguntar para que todos escuchen lo que tengáis que decir. Y muy importante, se trata de que escuchemos a todos los compañeros. Es equidad, escucha y respeto. Queremos que sea participativo, no representamos ningún partido político, hemos escuchado a gente de izquierdas, de derechas, académicos. Bueno, creo que tenemos una lista, ¿no, Sofi?, de gente que hemos entrevistado. Pero bueno, antes de que os enseñe con quién hemos hablado y un poquito la metodología, lo importante es que este estudio no ha mirado qué tiene que hacer el gobierno para solucionar esto. Es un reto tan grande que nos tenemos que involucrar todos, el sector privado, el público, los vecinos, la comunidad. Sofi, voy a adelantar porque como hemos empezado unos minutos tarde. En términos de la metodología, si pasas a la siguiente, hemos mirado... Empezamos todo esto con una conferencia online que participaron 9 países diferentes con sus experiencias. Hemos hecho entrevistas con muchos sectores. Aquí en Ibiza hemos hecho una encuesta que ha respondido más de 1000 personas, más de 1000 residentes. Siendo alguien que ha vivido en Ibiza más de un año, pero el 50% son gente que o han nacido aquí o llevan más de 20 años. Así que es una encuesta bastante robusta, digamos. Y además que hemos pasado más de 200 horas de investigación para traeros estas soluciones, estas reflexiones. A lo mejor reconoceréis algunos de estos nombres: Antoni Riera, de Impulsa Balear. Hemos hablado con gente del sector privado, de la promotora Salas, con Enrique del Consell de Ibiza, con Iván Murray de la Universidad de les Illes Balears. Y bueno, gente que tienen experiencia al día a día de lo que son los retos de la vivienda.
Bueno, aquí os presento a Ana, que trabaja conmigo y ha liderado todo lo que ha sido la encuesta. Y ella es muy tecnológica y tiene un pequeño código QR aquí que os explicará cómo funcionará. Gracias. Gracias, Ivette, y bienvenidos a todos que acabáis de llegar también. Llegáis justo a tiempo. Para no cubrir el código QR, lo primero que os vamos a preguntar es esta pregunta. No sé si tenéis los móviles y podéis escanear el código QR. Es más que nada para entender un poco quiénes sois, qué hacéis aquí hoy, viernes por la tarde. Y creo que luego si pasamos a... bueno, os damos unos minutitos más. Que mi cabeza grande no tape el código. A lo mejor si los de atrás os llega. Ah, bien. Y sí, claro, también acercaros, si hace falta. Ah, mira. Vale, muchas gracias. Pues aquí vamos viendo quién está aquí hoy con nosotros. Y es, bueno, nos parece también importante para entender un poco quién tenemos aquí en la sala. Creo que ya todo... Ah, bueno, veo otro móvil ahí. Creo que... Ay, estoy yo. Sí, creo que ya está. Bueno, y pasamos a... Muchas gracias. Bueno, eso es útil para nosotros porque tenemos el Mentimeter. Por favor, no cerréis esa donde lo tengáis abierto el móvil porque luego os vamos a hacer unas preguntitas más. Y bueno, como comentó ya Ivette, hicimos una encuesta, más que nada, bueno, por dos razones. Una, porque nos dimos cuenta que queremos dar voz a los residentes de Ibiza también para pues, que compartan con nosotros un poco sus experiencias. Y bueno, aquí vemos algunos de los impactos que nos pareció bastante importante destacar. Me imagino que ya todos vosotros conocéis la problemática, no nos queremos enfocar solo en la problemática, pero son datos curiosos y bastante interesantes. Me voy a poner aquí de un lado. Como por ejemplo, 7 de cada 10 residentes destinan más del 30% de sus ingresos en la vivienda y, hola, un 9% dedica más del 70%, que ya es obviamente una cifra bastante alta. Otro dato es que el 50% de los que rellenaron la encuesta dijeron que no pudieron elegir libremente su vivienda porque era la única opción dentro de su presupuesto. Y otro dato que me parece bastante curioso, me voy a poner de este lado, es que 3 de cada 10 residentes se han planteado irse de la isla por no poder acceder a una vivienda adecuada, que me parece pues, una cifra bastante alta. A raíz de nuestras conversaciones también nos dimos cuenta de que faltan muchos datos y datos también a nivel insular. Entonces nos parecían interesantes. Podemos pasar a la siguiente. Ah, gracias, Sofía. Y bueno, después de nuestra investigación y de la encuesta, también nos dimos cuenta de que hay mucha desigualdad en la experiencia, como por ejemplo los propietarios y no propietarios, que suena bastante obvio, como por ejemplo la mayoría de los propietarios se sienten muy o algo satisfechos con la vivienda en comparación con los que no son propietarios de la encuesta, que manifiesta insatisfacción con su vivienda actual. Lo vuelvo a decir, es bastante obvio, pero es un dato pues, importante. Otro caso, por ejemplo, son los jóvenes. Veo por aquí también otros jóvenes en la sala. Esta crisis nos afecta más. Por ejemplo, casi todos los menores de 45 años de nuestra encuesta afirmó no poder elegir libremente la vivienda actual. Eso es una cifra que la verdad, bueno, me representa, pero también me representa a muchos de nosotros. Otro dato fue que el 73% de los jóvenes de entre 18 y 25 años aún dependen de sus familias. Desafortunadamente, esta cifra no es muy chocante porque a nivel nacional creo que es igual o hasta peor. Sí, así que, pero bueno. También fuimos a visitar algunos de los asentamientos en Ibiza. Seguramente ya reconoceréis algunos de estos. Por ejemplo, Can Roba 2, Escorts y el que está al lado del recinto ferial. Quisimos ir a visitar a estos asentamientos para entender un poco pues, las perspectivas, las experiencias y que también rellenasen la encuesta para nosotros. Sofi luego va a hablar un poco sobre las soluciones, pero
para nosotros algo que destacó bastante fue que no podemos generalizar ni las soluciones ni los retos. Sí que es verdad que hay muchos retos compartidos, pero cada asentamiento tiene sus experiencias y sus retos individuales, como por ejemplo algunos asentamientos que no tienen ni baños, otros que sí, otros que, por ejemplo, el reto principal es no poder empadronar a sus hijos para llevarlos al colegio. Y esto también es un dato bastante curioso que nos parecía importante destacar, que el 66% de los residentes de nuestra encuesta siente mayor preocupación por comprar que por alquilar. Y esto nos parece bastante importante cuando estamos hablando sobre las soluciones de la vivienda. Y por último, y os voy a hacer volver a abrir los móviles, una de las preguntas que teníamos en la encuesta es ¿qué factores consideras han contribuido a la crisis? Esta pregunta era una pregunta abierta, podías responder lo que te apetecía, y lo que hemos hecho, hemos recopilado todas las respuestas para crear como categorías. Y ahora lo que he hecho aquí son las 6 top respuestas, vamos a decir, las más populares, los que la gente considera pues, son los principales factores que contribuyen a la crisis. No los voy a leer todos porque si pasamos al Mentimeter y vamos a la siguiente, si volvéis a vuestro móvil donde habíais abierto el código QR, no sé si podéis ver esta pregunta. Y lo que os vamos a pedir es que si vosotros podéis reordenarlas en valor para entender vuestra opinión, cuáles factores consideráis han contribuido más a la crisis. Y cuando vais rellenándolo, vamos a ver pues, cuáles son los más populares de esta sala en comparación con la de la encuesta. Muy bien, ya ha habido uno. Sí, podéis como ir deslizándolos y... Sí. O hasta solo darle el clic o algo así. Vale. Bueno, no se ve cuánta gente lo ha rellenado, pero ya vemos viendo la número 1. Bueno, interesante. Por ahora sigue siendo bastante parecida al de nuestra encuesta. A lo mejor, Sofi, podemos pasar al código QR para... En la siguiente, sí. Para los que acabáis de llegar, hola, si queréis votar aquí, dejamos el código QR abierto unos segunditos también. Y sí, acercaros, si queréis. Ahí veo otro móvil, gracias. A ver, vamos a... Vale. Bueno, por ahora, el número 1, el primer factor que consideráis vosotros que han contribuido a la crisis es la desigualdad de riqueza y compra de vivienda por no residentes. Los daremos otros minutitos más, para a lo mejor, Sofi, si pasamos al de nuestra encuesta. Lo que nos parecía interesante es ver la diferencia entre hoy en la sala y los de la encuesta. Pues en nuestra encuesta, como dijo Ivette, eran más de 1000 personas. Estas son las diferentes perspectivas de factores que se consideran han contribuido a la crisis. La número 1 es dinámicas especulativas orientadas al beneficio a corto plazo, por si no lo podéis leer ahí detrás. En segunda posición es la desigualdad de riqueza y compra de vivienda por no residentes, que creo que es la primera aquí dentro. La tercera es alquileres de corta duración e ilegales, que bueno, de esto ya se habla bastante. Y la cuarta es la brecha entre salarios y precios de la vivienda. No voy a hablar de todas porque si no, a ver. Vale, la desigualdad. Vale, interesante. La segunda es alquileres de corta duración e ilegales. Sí, bueno, muy parecido. Podemos dejarlo ahí abierto. Pero bueno, voy a volver a reiterar, no queríamos solo enfocarnos en la problemática, entonces por eso paso a Sofi.
porque va a hablar un poquito más sobre las soluciones. Gracias, Ana. Las partes del estudio. No vamos a explicar todo el estudio hoy, solo vamos a ver algunas cositas. Pero bueno, está dividido entre retos, soluciones y luego acciones que recomendamos en base a las soluciones. Las soluciones son especialmente una recopilación de diferentes experiencias de otros territorios. El papel del sector público. Vamos a ver algunos de los ejemplos de diferentes territorios de qué han hecho. Vamos a empezar, quizás es uno de los... Cierto, gracias, Ivette. Los puntos que tocamos en el sector público son transformar la vivienda informal y precaria, movilizar y renovar el parque edificado existente, construir viviendas solo de forma estratégica y priorizar y preservar viviendas para residentes. En general, no hemos tocado sobre lo que es el alquiler turístico, creemos que se está haciendo mucho ya y se están dedicando muchos recursos, entonces no queríamos duplicar o queríamos centrarnos en dónde podríamos aportar. El otro punto que también hemos intentado evitar en el estudio era centrarnos mucho en las soluciones que apuestan por construir más y están más enfocados en cómo reutilizar, por ejemplo, lo que ya tenemos en el parque existente. Entonces, ahora voy a compartir un par de ejemplos de las primeras dos partes del sector público y luego vosotros vais a ver en los casos prácticos ejemplos de los otros dos puntos. Entonces, ¿qué podemos aprender de otros territorios sobre cómo actuar ante la vivienda informal? Y sabemos que es un tema bastante sensible, pero lo que vimos y lo que refleja un poco lo que ha comentado Ana es que no hay un único perfil ni una única respuesta. Un ejemplo que vimos fue el caso de Malmo, que lo que hicieron fue desalojar 200 personas de un asentamiento, más o menos de un día para otro. Lo justificaron por riesgos de sanidad, tanto por sanitarios y también a nivel ambiental, y sin ofrecer alternativas habitacionales. Entonces, como respuesta... Perdón, no sabía de dónde venía. Como respuesta, pues lo que vimos, lo que hubo fueron protestas prolongadas a nivel local, críticas de organismos de derechos humanos a nivel europeo y también lo que se hizo a nivel de las administraciones locales era sancionar a entidades sociales que ayudaron y acogieron a esas personas vulnerables al desalojarles del asentamiento, y eso llevó, al ser sanciones tan elevadas, llevó al cierre forzado de esos alojamientos temporales por entidades, una ONG y por una iglesia. No sé qué ha pasado. ¿No? ¿Sigo? Vale. Entonces, un poco la reflexión era que la falta de alternativas lo que hace es generar ciclos de exclusión, incremento de vulnerabilidad y también lleva al conflicto local. Entonces, la aplicación estricta de la ley no elimina la informalidad, lo que puede llevar es a desplazarla. Entonces, lo que hemos visto que sí se recomienda a nivel europeo y que sí ha funcionado en otros territorios es garantizar derechos básicos en contextos informales. Eso no quiere decir otorgar reconocimiento legal, pero sí dar apoyo en cuanto a unos derechos mínimos. Entonces, un poco lo que hemos sacado estos dos ejemplos tras tener las conversaciones que tuvimos en los asentamientos, porque uno de los puntos que salió fue el tema del empadronamiento. Una familia nos explicó, y también otros, que habían pagado, no sé, unos 400 euros para poder empadronar a su hija por persona, y lo que había llevado es que hay una economía informal, digamos, que se aprovecha de la situación de que hay personas pues, que pues no pueden empadronarse. Entonces, al no contar con domicilio fijo, entonces lo que han hecho en Valencia y Barcelona como ejemplos es ofrecer la oportunidad de poder empadronarte sin tener un domicilio fijo para poder tener acceso, por ejemplo, en el caso de la hija de esta familia, a poder ir al colegio.
sin necesidad de crear una economía sumergida. Luego, otro ejemplo fue el acceso a agua y sanidad. Hemos visto que en algunos asentamientos pues, no tenían acceso a agua y tampoco tenían baños. Entonces, en Francia, durante COVID, lo que hicieron, a través de una colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro, fue establecer puntos de agua en diferentes asentamientos para garantizarlo como derecho básico. Se supone, según los datos y según las entrevistas, que alrededor del 20% de la vivienda en Ibiza está vacía. 20% de la vivienda. Y entonces, ¿cómo movilizamos ese parque existente? Lo primero sería aprovechar mejor lo que ya tenemos y garantizar que lo que tengamos se destine a vivienda de precio limitado. Entonces, antes de construir más, existe un amplio margen para movilizar y mejorar el parque edificado existente. Y lo primero sería entender, que es lo complicado, qué tenemos en ese parque existente. Entonces, si hay un 20% de vivienda vacía, ¿por qué está vacía? Puede ser porque es una segunda vivienda, puede ser porque por una problemática de herencia, puede ser por diferentes motivos, ¿no? También que esté inacabada, que no esté en condiciones. Entonces, según cada una de esas situaciones, las respuestas son diferentes. Y entonces, el primer paso sería entender qué tenemos en ese parque, en el parque en el parque edificado. Y esto ayudaría a contar con un mapa vivo del parque existente, ya sea vacías, infrautilizadas, inacabadas, y también de entender quiénes son sus propietarios para poder adaptar esas respuestas. El otro punto que seguro que os suena, el programa de Llego Segur del Govern Balear se lanzó, si no me equivoco, fue el año pasado, pero no ha tenido mucha respuesta. Entonces, lo que vimos fue otros casos de otros territorios, como es el País Vasco, que llevan desde el 2003 con un programa de intermediación con ya más de 7.000 viviendas movilizadas, y uno de los puntos que son importantes, creemos, es la continuidad en el tiempo y la estructura pública, contar con una estructura pública que esté dedicada a ello. En el caso de Barcelona, en Fundació Habitat, hacen una colaboración con Fundació Habitat que capta y rehabilita pisos infrautilizados, y al tener ese modelo de ONG que hace una colaboración entre los propietarios y las personas beneficiarias, pues entendemos que ayuda a captar propietarios. Y luego hay otro caso que es de Provivienda, que es una entidad sin ánimo de lucro a nivel nacional, y lo que hacen es un acompañamiento tanto a propietarios como a inquilinos en su caso. Luego, tema fiscal, incentivos y fiscalidad. En el caso, también hemos mirado algunos ejemplos. Hay algunos que funcionan y otros que no. Y hay ¿Se me escucha? Sí. Entonces, hay, digamos, ventajas y desventajas. Y hay quienes se benefician y quienes, pues, que tienen un impacto negativo. En el caso de Vancouver, lo que les diferenció es que marcaron muy claro la recaudación hacia dónde se destinaría, y era hacia la vivienda accesible en su caso. Entonces, lo que hicieron fue, con un impuesto municipal anual, gravaban a las viviendas en las que no se residía más de 6 meses al año. Y el objetivo era movilizar vivienda vacía y financiar vivienda asequible. Y con esto lo que consiguieron fue un 36% de reducción de vivienda vacía y 115 millones de dólares canadienses reinvertidos en vivienda asequible. Y esto lo explicaré muy por encima, pero otro punto que hemos visto en diferentes regiones, en este caso Navarra, Viena, Irlanda, es que se vinculan las ayudas a la rehabilitación,
que si no me equivoco también se está contemplando a nivel balear, y se vincula esa ayuda con la asequibilidad durante un mínimo de tiempo. Gracias, Sofi. Una cosa que para nosotros es muy importante es pensar que las empresas solo prosperan en una sociedad que prospera. Y por ello lo que tenemos que pensar cuando somos una entidad, bueno, una empresa, es nuestras acciones están ayudando en el tema de la vivienda a ampliar la oferta o están compitiendo con ella. Desde el punto de vista de la especulación, ¿nuestras empresas están ayudando a especular o están haciendo que la vivienda sea más asequible? ¿De qué manera nuestras empresas posiblemente estén influenciando? Unos datos que nos ha proporcionado PIMEF son que todo lo que es la vivienda es tan importante porque afecta a los trabajadores. El 63% de las pymes han señalado que encuentran dificultad a la hora de contratar personal, y una de las razones principales, 1 de cada 4 identifica que es la vivienda, que es el problema principal. Además, habréis visto en la prensa artículos sobre grandes discotecas o cadenas de hoteles donde han perdido personal clave, personal bien entrenado, que es difícil de reemplazar, todo a causa del problema de la vivienda. Cuando estamos hablando del sector privado, podemos pensar en 3 maneras que nuestras empresas pueden contribuir o no al problema. Uno de ellos es a través del propio modelo de negocios. La segunda sería a través de la filantropía y el capital social. Y la tercera es la voz que tiene la empresa, cómo participamos en estos debates. Voy a ponerme aquí para no tapar tanto el... Pensando, por ejemplo, a través del propio modelo de negocios, lo principal que hace una empresa es pagar a los empleados. Y un problema que tenemos es esa brecha entre los ingresos y el coste de la vivienda. Por un lado, hay empresas, por ejemplo, IKEA en Inglaterra, que ha empezado a pagar lo que es un salario digno, que está basado en el coste de vida. Y lo que ellos han encontrado es que, aunque estén pagando más por sus empleados en los salarios, han ahorrado 10 millones de dólares, bueno, de libras, porque ya no tienen ese problema de retención, porque cuesta dinero traer a empleados nuevos. Sí, la rotación de personal. Pero claro, hay que tener cuidado que no estemos incrementando esos salarios, porque al fin y al cabo lo que podemos hacer es arriesgar a alimentar la inflación. Vale, otro ejemplo del propio modelo de negocios es, por ejemplo, Melia Hoteles empezó a ofrecer vivienda para su personal hace un par de años. Y es una práctica que se está ampliando y están alquilando pues, apartamentos para su personal. Claro, estas acciones, pues sí, te ayudan a mantener tu plantilla, pero ¿qué está pasando con la población local? Hay familias que tienen que estar aquí en Ibiza o que quieren estar en Ibiza todo el año, que son de la isla, y se ven desplazadas porque 6 meses al año hay empresas grandes que pueden permitirse alquilar cientos de residencias. Pero bueno, hay modelos que se pueden pensar a ver cómo se podría cambiar esto, mirar a ver, en vez de ser pisos que serían buenos para familias, por ejemplo, co-living, hacer reformas a rehabilitar, por ejemplo, edificios turísticos infrautilizados, y entonces hasta las pymes podrían hacerlo vía un modelo de cooperativa.
porque se juntan y luego pueden colaborar para proveer estos habitáculos, digamos. Vale, y la tercera área donde el sector privado puede influir es a través de la filantropía y el capital social. Por ejemplo, hay empresas en California donde también hay un problema de coste de vida. Google, Meta, Apple, todos han destinado millones de dólares bueno, han dado terrenos que son valorados en millones de dólares para que se pueda construir vivienda asequible. También en España, pues la Fundación Iberdrola ha apoyado la creación de viviendas para mujeres sin hogar. También los programas de vivienda social de CaixaBank han puesto a disposición más de 12.000 unidades con alquileres por debajo del mercado. Es decir, que las empresas sí que hay algunas que de verdad están intentando ayudar. ¿Sofi? Vale. Y un caso interesante que encontramos en Lisboa es, a través de la incidencia política y las colaboraciones, es un hackathon donde se juntaron pues, las promotoras, los emprendedores, también el gobierno local, para generar nuevas ideas. Y lo interesante de esto es que a raíz de una de estas iniciativas pudieron digitalizar muchos de los permisos que hacía falta para la construcción y en términos de, por ejemplo, obra menor, pasó de tardar 9 meses a 2 meses para el permiso, que fue una buena solución. Y luego, bueno, vale la pena mencionar lo de las entrevistas realizadas, que también en Ibiza se está pensando creativamente. Por ejemplo, hay ayuntamientos que tienen terrenos valiosos, digamos, por ejemplo, Botafoc, y luego tienen terrenos en las afueras que no son tan interesantes, pero si esas fincas se considerasen como fincas discontinuas, se podría juntar en la propuesta y hacerlo interesante para la promotora, al mismo tiempo que pedir que un alto porcentaje de estas fincas fueran edificables para, por ejemplo, viviendas de protección oficial o de precio limitado. Muy bien, pues entonces nuestra tercera parte es el papel de la gestión comunitaria. Y paso a Sofi. Gracias, Ivette. Vamos a hacerlo muy rápido y ya vamos a pasar a la parte práctica. Entonces, lo que hemos mirado en lo que sería el papel de la gestión comunitaria de la vivienda, lo hemos mirado como un punto sería el acceso con las cooperativas de vivienda. El segundo, que seguro que suena un poco raro, que es crear Community Land Trusts para la custodia comunitaria del suelo y vivienda asequible. Y luego es cómo se construye todo un ecosistema para ayudar a que estas iniciativas realmente consigan coger forma y funcionen, y que no seas personas que lo estén intentando, pero que no haya un ecosistema detrás que les ayude. Entonces vamos a ver muy rápidamente los dos primeros y también lo vamos a ver en los casos prácticos. Y entonces en el caso de las cooperativas de vivienda, ¿lo conocéis todos? Me imagino que vosotros mejor que yo incluso. Sí. Así que menos de lo que se dice aquí, ¿no? Dependería de cada caso, me imagino. En lo que habíamos visto en algunos casos, que reduciendo el margen de la promotora sí que se conseguía ahorros más sustanciales del 30-40%, pero es verdad que en el caso de Ibiza tenemos muchas más barreras a las que nos enfrentamos. Pero sí que creemos y tendremos
un evento más en unas semanas, más centrado en lo que son las cooperativas y modelos comunitarios, pero no, o sea, no profundizaremos tanto en ello, pero sí que explicar que el modelo de cooperativas lo que da es que tú eres socio de una cooperativa, no eres dueño de una propiedad individual y entonces no tienes esa propiedad, o sea, no tienes propiedad individual de una vivienda, pero sí de la cooperativa y tienes cesión de uso de ese espacio. Entonces, uno de los puntos que salía era el tema de la herencia y si los modelos de cooperativa pueden contemplar la transmisión a hijos o no. Hemos hablado con modelos de cooperativas que en sus estatutos sí que lo contemplan como una posibilidad. Entonces, es algo que culturalmente está muy arraigado a nuestra cultura en España y es algo que sí que puede encajar. Pero como punto, es verdad que su éxito depende del acceso al suelo y cómo se puede acceder a ello. Y los modelos que hemos visto tanto en Madrid como en Barcelona, pues tienen más barreras cuando tienen que comprar ese suelo entre todos los socios, o en el caso de Barcelona que veremos, sí que consiguieron cesión de suelo y pagan un alquiler, digamos, representativo al ayuntamiento anualmente y tienen cesión de uso del suelo durante 75 años. En el concepto de Community Land Trust nos pareció muy interesante. De hecho, hablamos con la entidad, digamos, que lo está promoviendo a nivel europeo en Bruselas, y lo que hacen es separar la propiedad del suelo, o sea, la vivienda del suelo, perdón. Y entonces lo que buscan es garantizar que las viviendas no puedan revenderse por encima de un precio acordado y el suelo siempre se mantiene en propiedad del Community Land Trust, que es como una ONG, una entidad sin ánimo de lucro, en el que hay muchos socios de diferentes, tanto de la comunidad de las personas que viven ahí, como también de la comunidad más amplia, digamos, de vecinos y del municipio en el que están. Y la idea es que ese suelo se garantice que no entre en la especulación, sino que sea para vivienda para residentes. Y ahora la parte más divertida. Le paso el micro a Ana. Gracias, Sofi. Pues ahora toca examen. No es mentira. Pero vamos a hacer algo un poquito más divertido porque es un viernes por la tarde y estamos aquí sentados escuchándonos a nosotros, que muchas gracias, por cierto. Pero bueno, ahora creo que Sofi y Beth vais a repartir unas hojitas y lo que queremos hacer es que creáis grupos de 3 o parejas, lo que os apetezca. Si conocéis el de al lado, a lo mejor juntaros con alguno que no conozcáis para así crear más conversación. Es verdad, vuelve a repetir esto porque todos sabemos que este es un tema bastante delicado, entonces queremos respetar todas las opiniones. Al final, o sea, si has venido aquí un viernes por la tarde, creo que porque a todos nos interesa crear soluciones, ¿no?, para esta crisis. Entonces sí, respetar, escuchar y no juzgar. Y no os asustéis, es un ejercicio muy simple, o sea que quedaros. Vale, y Beth y Sophie están compartiendo 7 casos reales. Voy a dejar que los repartan primero. Marcos tiene uno, pero bueno. Vale, cuando los tengáis todos, os voy a interrumpir unos segunditos. Bueno, os veo ahí todos leyendo muy bien. La idea de este ejercicio es que con todos estos casos queremos entender vuestras perspectivas y vuestras opiniones para entender cómo se podría adaptar vuestro caso práctico, el que tenéis ahora mismo,
al contexto de Ibiza. No tenéis que estar de acuerdo con el caso. Si no estáis de acuerdo, si pensáis que es negativo o positivo, ambas opiniones son importantes. Falta uno por ahí. Así que eso, vamos a hacer grupillos y luego tendremos 15 minutos para leer el caso, podéis hacer las preguntas que queráis y vais a debatir entre vosotros. Y luego tendremos 15 minutos para presentar, no cada uno, pero al que le apetezca. Porque al final os voy a hacer abrir otra vez el código QR y vais a votar para entender qué caso práctico tendría mayor impacto para la isla en vuestra opinión. Así que por favor estar atentos a los diferentes casos. Voy a pasar por aquí. Estos son los 8 casos reales. El caso H, no sé si Marcos, sí, Oli, Sofi, ¿queremos que Marcos lo explique su caso luego? ¿Luego? Vale. Muy bien, pues entonces ahora os damos 15 minutitos. Si tenéis preguntas, vamos a estar por aquí, no estamos muy lejos, y os damos 15 minutitos para debatir el caso, para luego poder responder a la pregunta, ¿verdad? Que es esta, la que os había comentado antes. La vuelvo a repetir, por si acaso. ¿Qué caso práctico? Perdón. Eso. ¿Cómo se podría adaptar vuestro caso práctico al contexto de Ibiza? Vamos ahora a hacer la parte de la presentación, que es la más divertida. Acordaros de prestar mucha atención porque vais a votar al vuestro, bueno, a tu preferido no, pero bueno, casi. Es como un juego, pero respetando obviamente a todos, porque sí que es verdad que a mí me da un poco de pánico estar aquí en el escenario, así que respeto mucho que vengáis vosotros sin ninguna preparación a estar aquí en el escenario. Así que bueno, tengo aquí, vale, para presentar caso D, que es activar edificios inacabados, Raquel y Tanit. Vale, en nuestro caso, en realidad, lo que se plantea es que si existe una obra, una estructura, lo que sea, que no está terminada, ¿cómo podría la Administración obligar a finalizarla y aplicar la ejecución sustitutoria? Y lo que pone aquí también en este caso es que la Administración asumiera la finalización de la obra. Entonces, lo que se nos pregunta es, en un contexto como Ibiza, ¿qué condiciones deberían darse para que reactivar edificios inacabados fuera una opción real antes de consumir nuevo suelo? Si el marco legal existe, ¿qué tendría que cambiar para que las administraciones locales se sientan capaces de activarlo? Bueno, sabemos nosotras que el marco real sí que existe, quizás con matices, pero el marco legal existe en este momento. De hecho, conocemos situaciones en las que se ha dado. La cuestión que nos encontramos que muchas de estas edificaciones inconclusas están, por ejemplo, en suelo rústico y no admiten el uso de vivienda plurifamiliar. Esto es uno de los problemas. O, por ejemplo, que son edificios que tienen múltiples propietarios ya, porque a pesar de estar en estructura ya se ha hecho la división horizontal, igual el promotor ha desaparecido, hay muchos propietarios y es muy difícil tratar con una diversidad de propietarios por parte de la Administración. También muchas de ellas tienen ocupas. Lo primero que hay que hacer es echar a los ocupas, otro trabajo más. No sé, entonces... Luego también tenemos que los solares o edificaciones en suelo urbano, nuestro suelo urbano es bastante finito. O sea, no tenemos grandes zonas donde tengamos muchos solares vacíos. Entonces, pues nuestros núcleos urbanos están como muy... ¿Estructuras o solares? Entonces... Como en el caso de la Bahía de San Antonio, hay un montón de edificios Sí. inacabados, pues como ¿qué se hace con esos edificios?
obligar ya sé que no permite el suelo que están en suelo rústico, no permite el uso de vivienda plurifamiliar, te has comentado. Y por algún tipo de declaración de interés no se podía permitir ese uso en general. No sé. Yo un poco es lo segundo que iba a apuntar, claro. ¿Qué pasa? Que para llevar esto a cabo hace falta que la administración tenga mucho liderazgo y la administración, tiene recursos, la administración tiene recursos muy limitados. Si pensamos que una licencia normal tarda 2 o 3 años en otorgarse, ¿cómo va a poder una administración que tiene estos frentes abiertos dedicarse a esto? Esto supone caducar licencias, esto supone resolver recursos, esto. Entonces yo creo que a la administración le falta músculo para hacer esto. Vale. Ay, perdona, y el caso C es vivienda modular de emergencia. Hay un ejemplo en Barcelona, así que si podéis dar así una descripción cortita. Sí, o sea, este caso habla de ejemplos en los que, por ejemplo, este de Barcelona, que han ubicado viviendas construidas a partir de contenedores marítimos reutilizados en solares públicos en desuso y lo que han hecho para bueno, intentar también controlar esta situación, que no se convierta en una situación permanente, es que el suelo sigue siendo público y el emplazamiento se limita a 5 o 10 años. Eso es un poco la descripción general. Gracias. Y nosotros lo que hemos debatido, ¿no?, era la pregunta de si esto podría ser de aplicación positiva o si podría aportar cosas positivas o negativas para la isla. Sí, nosotros hemos pensado que inicialmente podría ser una buena solución para la gran demanda que hay de vivienda de temporada para el sector turístico en verano, porque reduciría un poco la presión también sobre este uso de la vivienda fija, que al final a lo mejor podría salir al alquiler de larga duración para personas residentes de todo el año en la isla, que son al final las que están sufriendo mucho y está provocando que muchísima gente se tenga que ir. Y también la gente que viene a trabajar de temporada, aparte de estos casos de asentamientos precarios, que bueno, eso ya es la situación más extrema, pero incluso para el trabajador de temporada, que a lo mejor podría ser un mecanismo controlado y ya organizado por la administración para a lo mejor asumir parte de esa demanda, ¿no? Y Vale. sí que le vemos algún riesgo. Sí. Bueno, pensamos que un riesgo que corremos que es de que se formen labor camps, como ocurría en Qatar en la construcción de los estadios, donde finalmente muchos de estos trabajadores acabaron viviendo hacinados en condiciones insalubres, y sería un punto muy importante a tener en cuenta, pero es verdad que también sería pues una solución a corto plazo para esos asentamientos irregulares que encontramos en la isla, la gestión de sus residuos, el que puedan tener agua corriente y vivir de una forma más digna de la que estaban viviendo pues estas temporadas. Jo, genial. Muchísimas gracias a los dos, Silvia y Arturo. Y eso fue el caso C. Solo como puntualización de cara a la votación, es o sea, se ponen estos contenedores en suelo público y en caso de que ese suelo se necesite para otra necesidad que aún no se había decidido o aún estaba en planos o lo que sea, una vez transcurrido 5 o 10 años se podría reubicar a otro suelo público. Era un poco el concepto. Muchas gracias. Y caso F es rehabilitar sin demoler y el ejemplo está en Ámsterdam. Sí, vale. Esto lo hemos pensado Amelia Molina y yo, así en este cortito espacio de tiempo. Bueno, lo hemos llevado un poco porque hemos entendido que era difícil en Ibiza que hubiera, en el rehabilitar sin demoler, el caso práctico plantea un caso de Holanda, ¿no?, donde el ayuntamiento compra por €1 una ruina, digamos, y la deja, entiendo yo, que a una cooperativa para que la cooperativa la termine, etcétera, ¿no? Este caso es un poco utópico porque los dos pensando no hemos pensado en ningún edificio, digamos, que pudiera adquirir una administración a un precio razonable para que ocurriera esto. Pero eso nos ha llevado, digamos, al uso de lo público, ¿no? Nos ha llevado, digamos, a
el caso del suelo público, el patrimonio municipal del suelo, o sea, los solares, ¿no? Con destino a vivienda de protección oficial, que sí que pues deberían, la edificación que se haga, ya sea directamente o en colaboración público-privada, deberían ser en régimen de alquiler, a estas alturas que estamos ahora ya, digamos, del asunto, ¿no? En régimen de alquiler y, bueno, como antes se podían descalificar al cabo de unos años, ¿no? Yo creo que las leyes ya casi todas autonómicas ya están quitando la descalificación, con lo cual ya no es posible venderlos, ¿no? Entonces nos ha llevado a eso, a ese uso del suelo que sea siempre en régimen de alquiler, ¿no? Básicamente era esto, porque luego nos preguntaba también cómo podemos cambiar la percepción de un barrio o edificio con mala fama sin vender humo. Bueno, eso nos ha llevado, digamos, a la arquitectura, o nos ha llevado a los concursos o a los proyectos, ¿no? Pues pensarlo a través de siempre, ¿no? De concursos de arquitectura, como toca, ¿no? Bueno, en fin, esto es nada más. Vale, muchísimas gracias, Marc. Pues lo presento un poco. Estos son bueno, las cooperativas que ya habéis presentado antes, cooperativas de uso de vivienda que se basan en la cesión del suelo público y quizás en una financiación. Entonces habla de Barcelona, que es algo anecdótico, pero también de un caso en Zúrich, bueno, varios casos en Zúrich, que hasta una de cada 4 viviendas se plantean como cooperativa. Pero esto se respalda por una voluntad política de ceder suelo público. Entiendo que ya son propietarios de suelo público y muchas ayudas a la financiación. A lo que preguntan que si puede ser un modelo para aquí, pensamos que no, porque al final no hay suelo público en grandes ¿no? Superficies para donar esto. Y a no ser de que haya alguna estrategia pública de apoyo de donar suelo público y cederlo. Si no, nos parece un poco difícil. Sí, habíamos hablado de la dificultad para conseguir suelo, porque por mucho que te cooperativices, el suelo en Ibiza sigue estando a un precio extremadamente elevado. Luego también muchas veces que tienen que actuar de promotora y demás. Y hemos hablado de cierto problema en el sentido de que si tú con tu dinero te compras una casa, al final se va revalorizando. En una sociedad normal, bueno, cada sociedad tiene sus normas y tal. Bueno, sociedad cooperativa tiene sus normas y tienen muchos modelos, pero muchas veces hemos hablado de la movilidad en el sentido de si yo quiero, en plan, al final participar en una cooperativa te obliga a estar en ese sitio mucho tiempo y que si una persona tiene interés de vivir en muchas zonas o como pasa aquí mucho con el trabajador temporal, que está aquí de temporada pero fuera no, entonces una cooperativa podría no ser lo más ideal para él, pues claro, si quiere una devolución de la participación que ha hecho la cooperativa, normalmente esta no se ha revalorizado y que, claro, en plan, yo he metido, por ejemplo, 100.000 euros para hacer una casa, pero claro, pasan 10 años y si todo está mucho más caro y se me vuelven solo 100.000 euros, pues yo con esto ya no voy a ningún lado o no puedo participar, entre comillas, en otra cooperativa de las mismas condiciones. Yo vengo a presentar mi caso, que es que desde la asociación cultural que hemos montado queremos imitar una fundación que tiene un primo mío en Suiza que se ocupa de recibir donaciones de terrenos y propiedades para luego dedicarlas a fines sociales, a vivienda social o a agricultura ecológica, biodinámica o regenerativa o a proyectos culturales y sociales. La idea es que esta fundación recibe las donaciones y garantiza que no van a volver nunca más al mercado especulativo. Eso sería un poco el objetivo principal. Una vez que se tienen las propiedades, se buscan los colectivos o las personas que puedan gestionar estos proyectos y que les den viabilidad y permanencia en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si eres el propietario de esta propiedad, puedes ceder estos espacios a precios muy razonables o muy bajos para que estos proyectos sean viables. El problema que apuntabas tú del precio de la tierra, si se recibe una donación de un terreno, nosotros podemos ceder el uso de este terreno para que una cooperativa de estudiantes o de policías o de médicos o de quien sea, pues genere su propio proyecto de vivienda, ¿no?
Los problemas que estábamos viendo, el primero es un problema cultural. Creemos que nuestra cultura es bastante individualista y de alguna manera no tenemos muy incorporado el tema de la filantropía y el bien común, y no tenemos terrenos comunales como en Navarra o bosques y ese tipo de propiedades, y estamos ya muy, de alguna forma, no sé cómo decirlo, por el beneficio, por la rentabilidad, estamos como bastante contaminados ya, ¿no? Pero sabemos que hay mucha gente que cede en testamento a otro tipo de entidades, propiedades, para que se usen para otros fines. Nosotros en este caso garantizaríamos que se cede, o sea, que se van a utilizar para fines de vivienda social o agricultura biodinámica o regenerativa. Otro de los problemas, bueno, estábamos viendo de el mayor problema sería cómo se publicita, cómo se comunica para ir sembrando esta semillita, para que el tema donaciones se fuera incrementando y nosotros pudiéramos dinamizar esta fundación. Básicamente es esto. Estamos en este momento comenzando, buscamos voluntarios, buscamos gente que nos ayude y buscamos filántropos. Así que cualquier filántropo que conozcáis será bienvenido. Muchas gracias, Marcos. Perdón, el proyecto se llama Spice de Vida, lo tenéis ahí abajo, y hay una web que es spicedevida.org donde podéis coger toda la información que queráis. Gracias. Bueno, dice, preservar viviendas para residentes en territorios turísticos. Habla de un caso de Estados Unidos que dice, en destinos turísticos, esto os va a sonar, en destinos turísticos con suelo limitado y alta estacionalidad, esto os suena a todos, el problema no solo es construir más, sino que la vivienda existente deja de estar disponible para quienes viven y trabajan. Es decir, un caso muy parecido aquí. Y lo que plantean es que hay restricciones a la hora de escriturar las viviendas. Tú compras una vivienda y no la puedes escriturar, sino, cuando escrituras una vivienda te obligan a que se destine a residencia habitual para personas que trabajan localmente. Es decir, que excluyen el interés turístico, el alquiler turístico. Estas restricciones son permanentes, aunque se venda la propiedad. El que la compra tiene esa misma restricción y hay una compensación económica para estas personas que se adhieren a este sistema. Me preguntan si cree, así va a ser sencillo, si cree que reservar parte de la vivienda existente para quienes viven y trabajan es una solución útil para Ibiza. Nosotros, que somos muy talibanes, Laura y yo, que hemos estado mirando esto, somos muy talibanes y desconocemos temas de leyes, decimos que sí, por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Por qué sí? Pues porque es que es evidente. Necesitamos que la vivienda no sea solamente para turistas, necesitamos que la vivienda no sea para turistas, sea únicamente para los trabajadores y los residentes de aquí. Si me preguntas por qué y si se puede hacer, no lo sé. Yo abogaría para que, como ha dicho Raquel, que la administración no tiene o no es potente, yo abogaría para que la administración sea mucho más potente e intervenga el mercado del alquiler y de la vivienda, que lo intervenga de una vez. Si se puede, no lo sé, pero yo pido que se haga. Ya está. Vale, pues el caso A es limitar segunda residencia regulando el uso del suelo. Ponen un ejemplo que es el caso práctico de Austria y la verdad es que es bastante complicado porque hablan de restringir según nacionalidad la compra, ¿no? ¿Lo pones? Restringir por nacionalidad. ¿Cómo? Que no restringir por nacionalidad, sino solo por el uso. Ah, bueno. La principal. Sí, es un poco complicado lo que están aquí colocando, pero bueno, nosotros hemos visto cómo lo pueden hacer con los ayuntamientos, pues hemos buscado una forma similar y un problema similar, como por ejemplo aquí en San Antonio, que tenían un problema con el aparcamiento brutal, era todo zona blanca y era imposible aparcar, y ahora lo han puesto todo a zona azul y nadie quiere pagar, y están todos en parkings disuasorios y ahora sí que se puede aparcar. Hemos pensado, pues hacemos lo mismo. Pues marcamos zonas azules y decimos que no se puede tener la vivienda vacía más de 2 meses al año. Entonces, pues más que limitar el uso, pues pensamos, pues lo jodemos a todos. Igual que te pones la zona azul y te jodes, pues esto igual.
lo jodemos a todos, decimos que no se puede tener menos de 2 meses la vivienda vacía y ya, claro, no lo vas a destinar a la segunda residencia porque tiene que haber 10 meses de uso de esa vivienda. Así que, pues bueno, no tiene que ser toda la isla, pero por ejemplo, algunas zonas, por ejemplo, Pudenval, no sé qué, pues todas esas las marcamos de zona azul y claro, pues ya no pueden estar más de 2 meses vacías porque si no te multan. Muy bien, y así lo dejamos. Y ese para cuando votéis es caso A. Así que vamos a pasar. Solo como aclaración, en el caso, lo ha explicado súper bien, pero muy divertido. En el caso de Austria lo que hacen es en lugar de, porque por marco europeo muchas veces se dice que no se puede limitar la compra a ciertas personas si no eres residente. Pero en el caso de Austria lo que hacen es por planes urbanos restringen las zonas o un cupo de lo que puede ser segunda vivienda. Y entonces es por uso del suelo, que es para residentes de todo el año y no por nacionalidad. Gracias. Gracias, Sofi. Sofi es la experta. Bueno, si volvéis a vuestros móviles, ahora os saldrá la penúltima pregunta, que ya estamos acabando, y podéis votar vuestras favoritas y las podéis reordenar en popularidad. Sí, creo que ya está. Si abrís el móvil, creo que tendría que seguir abierto. Ah, vale. Aquí. Muy bien, aquí vemos ya las primeras respuestas. Vamos a seguir conclusiones porque vemos que ya es bastante tarde. Muchas gracias por contestar y los que aún no habéis contestado, por favor, podéis seguir contestando, simplemente que vamos a ir cerrando. Veo que Austria y Estados Unidos están ahí, que van cambiando entre regular las segundas residencias y proteger vivienda en destinos turísticos, los dos muy vinculados a preservar la vivienda para residentes durante todo el año. Que es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido durante este estudio, que sí es posible. Uy. No sé si se os ha cambiado, si aún estabais haciendo el cambio. Entonces, como pregunta así de reflexión, ¿qué nos dice la distribución actual de la vivienda sobre nuestras prioridades en la isla? Y en el estudio tuvimos la oportunidad de hablar con muchas personas y hay algunas frases que se nos quedaron marcadas. En el caso de Antoni nos compartió un poco cómo la trayectoria que hemos tenido ha sido muy desde el punto de vista de un crecimiento cuantitativo y cómo vamos hacia quizás un crecimiento más cualitativo si es que es necesario el crecimiento. Otro que nos llenó mucho y que se nos quedó también muy marcado es la vivienda es el hogar, no son solamente 4 paredes que se venden en el mercado, sino que ahí dentro está toda una vida. Cuando la gente local es expulsada, creamos unos desiertos sociales y erosionamos la identidad local. Eso es de Ivan Murray, de la Universidad de les Illes Balears. Otro que también se nos quedó
que es sobre el crecimiento, que no es infinito, y que al final si generamos un lugar donde hay mucho empleo, pues cuanto más empleo generemos, también tendrá un impacto, ¿no? Y en este caso, pues tiene un impacto en la vivienda. Y las decisiones por sí solas no son buenas o malas, pero sí que hay que prever que si se intenta impulsar un tipo de turismo, pues va a tener unos impactos. Y como reflexión es, si nos vamos a 2050, ¿qué tipo de isla queremos ser? Entonces, al final, las acciones que tomemos ahora tienen un impacto a largo plazo. Y entonces, si pensamos en ese 2050, ¿cómo se distribuye la vivienda y el suelo? ¿Al servicio de quién está y para qué usos? Y ahora os toca la última pregunta que os toca responder, que es ¿con qué palabra te quedas para ir hacia esa visión 2050 que cada uno tendrá en su cabeza? Y es volver al mismo sitio donde estabais, no tenéis que escanear otra vez. La idea es contestar una, máximo 2 palabras. Tenéis, de hecho, un espacio limitado que nos dejará rellenar más. ¿De quién será la zona azul? Mientras vais rellenando, aprovechamos para dar las gracias a todas las personas que estáis aquí. También hemos tenido a personas del Ayuntamiento de San Antonio, del Consell de Ibiza. Muchas gracias por tomar el tiempo, por venir y formar parte. Muchísimas gracias. Y un agradecimiento especial, evidentemente, muy, muy especial al Colegio de Arquitectes por crear este espacio y hacerlo posible. Y tenemos muchas ganas de del ciclo y de las siguientes conferencias. Hay ronda de preguntas, ¿no? Sí, no. 30 segons. 30 segons, senyor. 30 segons, només per dir-vos que agraeix el que acabeu de dir, les gràcies, però haguéssiu hagut d'agrair-ho a la demarcació a Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears, que no és el mateix. El president ho sap. Moltes gràcies per la precisió. Ja de forma ràpida i per tancar, res, agrair-vos moltíssim la presència avui. Ha estat un gust poder veure, com he comentat abans, una perspectiva diferent de que moltes voltes estem acostumats i esperem de veure si amb aquest cicle que estem, gràcies a Déu, tenint bastant recolzament per part de les administracions, l'Ajuntament de Sant Antoni avui deixant-nos espai i altres que estan per venir, doncs poder realment donar forma a aquest problema i poder realment treure una solució i una fulla de ruta. Com he dit abans, la pròxima és dia 30 de gener amb en Jorge Dioni en el centre de Can Ventosa, a Vila, i res, esperam veure-vos a tots i si som més, millor. Moltíssimes gràcies.